Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y lo que anunciábamos antes de la pausa. Vamos a hablar ahora de esta segunda parte en lo que hace esta entrevista con el señor Ricardo Rodríguez Silvero sobre los pasos a dar en las revisiones y en las negociaciones de los documentos oficiales de la Itaipú Binacional. Señor Ricardo, antes de ir a la pausa nos mencionaba sobre el anexo A, B y C y que tal vez se estaba poniendo mucha atención en un solo punto. ¿Por qué esto y qué deberíamos de tener en cuenta? Lo escuchamos. Haciendo un breve recuento de lo dicho hasta ahora, las autoridades binacionales en estos momentos están estudiando desde hace varios meses ya la base presupuestaria para la entidad binacional, a partir de la cual hay que determinar la tarifa. A continuación hay que ponerse de acuerdo en la potencia a ser contratada, así como en la energía. Y hay muchas otras tareas a realizar. Por ejemplo, la revisión del anexo C, se habla con mucha insistencia de eso. Realmente hay que revisar cómo están los tres anexos, es decir, el anexo A, el anexo B y el anexo C. El anexo A es lo que tiene que ver con el estatuto de la entidad binacional. El anexo B tiene que ver con la esclusa y obras complementarias. Y el anexo C es la determinación de lo que hay que hacer con todos los componentes financieros de la entidad una vez que se haya pagado parcialmente, como ocurre en el 2022, o totalmente, como ocurrirá en el 2023, la deuda de la Itaipú Binacional, que es la mayor parte de los cuadros financieros que están siendo analizados. Retomando entonces la necesidad de analizar conjuntamente los tres anexos, en el anexo A y durante los años 90 se había hecho todo un vía crucis binacional para determinar conjuntamente y en pleno acuerdo la necesidad de que las direcciones y las consejerías de la Itaipú Binacional estén hechas y puestas en práctica 100% en forma igualitaria, porque lo que estaba ocurriendo hasta el momento es que los directores brasileños en la titularidad tenían supremacía absoluta. A lo similar puede decirse también de la consejería. En otras palabras, se pusieron de acuerdo en un largo camino acerca de que hay que establecer la binacionalidad también en esas direcciones. En el último paso a dar y ya al final de toda esa travesía, el Congreso brasileño decidió cajonear el expediente y olvidarse del asunto. Nunca más volvió a hablarse de eso. Me parece sumamente importante que en esta etapa de las revisiones y negociaciones se tome bajo la lupa también el anexo A y se averigüe por qué se ha trancado absolutamente la propuesta que se había realizado en aquel entonces. Eso no es un buen ejemplo de binacionalidad. Y si hay razones que explican el por qué se cajoneó, y es bueno recordarlas ante la ciudadanía en general y ante los negociadores de esta nueva etapa en particular. A continuación hay que poner la lupa también en el anexo B. Se había tomado la decisión, después de varios estudios de factibilidad, de construir una esclusa y obras complementarias a los efectos de restablecer la libre navegabilidad del río Paraná. Se había dicho que hay que ponerse de acuerdo porque no solamente binacionalmente entre Paraguay y Brasil, sino que hay que tener en cuenta el rol de la Argentina aguas abajo. Los argentinos, con razón o sin ella, y no voy a emitir un juicio de valor, están diciendo de que ellos son copartícipes de esa libre navegabilidad del río Paraná, en la medida que la decisión que se tome aguas arriba va a afectar también a los argentinos aguas abajo y que por lo tanto hay que tener en cuenta también los intereses argentinos. Cualquiera sea la razón valedera, nosotros ahora que estamos evaluando todos los documentos oficiales de la Itaipú Binacional tenemos que saber a ciencia cierta por qué realmente no se ha construido todavía la esclusa y las obras complementarias, y si hay una razón valedera que justifique, y hay que hablar de eso. Es decir, no conviene que nos concentremos solamente en el anexo C. Es más, a mi parecer, deberían analizarse
deberían analizarse los 3 anexos y ver la forma de que los 3 anexos sean revisados, eventualmente ejecutados, y si esto último no fuera posible, y hay que estudiar por qué no es posible eso. Lo que me parece una distracción innecesaria en el abordaje de todos los documentos de la entidad binacional es que pongamos la lupa solamente sobre el anexo C. Porque podría uno decir, con razón o sin ella, por eso es que tenemos que analizar conjuntamente esto, ¿por qué hablar solamente del anexo C y no del anexo B y del anexo A? Los 3 anexos tienen una importancia similar. En otras palabras, que bien valdría la pena hacer una pausa en el camino de la binacionalidad y observar todos esos detalles. Siguiendo con la exposición relacionada a estos temas y en esa concatenación de pasos a dar, estamos observando que todo lo que hay que hacer apenas se ha empezado. Se ha empezado con la determinación de la base presupuestaria de la entidad binacional, pero eso no está determinado todavía. Y si eso no está determinado, por supuesto que no se puede hablar de la tarifa. Y tampoco se podrá hablar de la contratación de potencia y de energía. Y ya sabemos ahora, una vez que se han expuesto los 3 anexos y la importancia de que estén en vigencia los 3, que no tiene sentido hablar solamente del anexo C. Y más allá de todo eso, está encendido el debate de que hay que ver cómo superar la cesión de la energía al Brasil y ver la eventualidad de que se pueda vender libremente esa energía de parte paraguaya al Brasil o a terceros países. Si es que vamos a seguir con esa idea, que me parece muy interesante analizarla, tenemos que ser conscientes de que entonces hay que modificar el artículo 13 del Tratado de Itaipú, que es algo serio decir modificar el Tratado de Itaipú, para que sea posible no solamente la cesión de energía, ojo, sino también la libre disponibilidad de ella de parte de Paraguay, a los efectos de que eventualmente podamos nosotros vender libremente también a Brasil, así como eventualmente a algún otro mercado cercano. No obstante, sería también conveniente considerar que según las simulaciones de la ANDE, copropietaria de la entidad binacional, Paraguay habrá utilizado esa parte de la energía de Itaipú a la que tiene derecho y que no la está utilizando. Bien puede ser que en menos de 10 años nosotros hayamos ya utilizado totalmente esa parte de la energía de Paraguay a la que nuestro país tiene derecho pero no está utilizando. Es decir, bien puede ocurrir que ya no necesitemos hablar ni de ceder ni de vender la energía, porque vamos a estar ya con la energía totalmente consumida del lado paraguayo. Pero como nadie puede ver con exactitud el futuro, si vamos a renegociar el artículo 13 del tratado, tendríamos que ver la forma de incorporar dentro de esa modificación no solamente la cesión de energía, es decir, no renunciar todavía a ella, sino adicionalmente la libre disponibilidad de esa energía para el caso eventual de que Paraguay no esté utilizando totalmente la energía a la que tiene derecho y que no está siendo utilizada 100%. Si nosotros lográsemos una revisión del artículo 13 del tratado en este contexto, con todas esas 3 posibilidades dadas, entonces sí valdría la pena modificar el artículo 13 del tratado. Pero tenemos que ser conscientes de que la modificación del artículo 13 puede llevar mucho tiempo. Eso no se hace solamente en un año o 2, probablemente lleve más tiempo. Lo que quiero decir con esto es que bien puede ser que la renegociación de del artículo 13 del tratado llegue tarde. Es decir, que logremos renegociar eso, pero que el Paraguay ya haya utilizado totalmente la energía a la que tiene derecho, pero que no estaba siendo utilizada. Pero no es solamente una cuestión
larga como la renegociación del artículo 13 del tratado, sino que también hay que ver que el acceso al mercado brasileño no es una cosa fácil, no es darse un paseo por el mercado energético brasileño, sino que hay un sinnúmero increíblemente grande y complicado y engorroso y costoso para llegar hasta el centro neurálgico de la demanda brasileña, que es São Paulo. Bien puede ocurrir que al final el precio final de venta de nuestra energía no utilizada esté por encima del vigente en São Paulo. En esas condiciones no vamos a poder vender esa energía. Señor Ricardo, muchísimas gracias por su análisis. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Valoramos mucho este tipo de análisis por el impacto que pueda tener y por sobre todo también porque nos permite a nosotros y a la ciudadanía en general interpretar lo que está sucediendo en algo tan delicado y tan importante como es el caso de las negociaciones de las altas partes, como bien decía, que tiene que ser en lo que hace en el marco de los documentos oficiales y, como bien se menciona, de la binacional, en donde tanto Paraguay como Brasil tienen facultades que hoy día deben ser bien representadas y por su parte y por supuesto deben ser respetadas. Muchísimas gracias, señor Ricardo. Nuevamente valoramos este análisis y su tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Saludos respetuosos de la audiencia.